La resurrección, según las visiones de la beata Ana Catarina Emmerich. Cuando se acabó el sábado, Juan fue con las santas mujeres, las consoló, pero no podía contener sus propias lágrimas, por lo que se quedó con ellas solo un corto espacio de tiempo. Entonces Pedro y Santiago el menor fueron también a verlas con el mismo propósito de confortarlas. Ellas prosiguieron con su pena después de que ellos se fueran. Vi el alma de nuestro Señor entre dos ángeles ataviados de guerreros. Era luminosa, resplandeciente como el sol del mediodía. La vi atravesar la piedra y unirse con el sagrado cuerpo. Vi moverse sus miembros y el cuerpo del Señor unido con su alma y con su divinidad, salir de su mortaja brillante de luz. Jesús resplandeciente se elevó por medio de la peña. La tierra tembló. Uno de los ángeles guerreros se precipitó del cielo al sepulcro como un rayo, apartó la piedra que cubría la entrada y se sentó sobre ella. Los soldados cayeron como muertos y permanecieron en el suelo sin dar señales de vida. Casio, viendo la luz brillar en el sepulcro, se acercó, tocó los lienzos vacíos y se fue con la intención de anunciar a Pilato lo sucedido. Mientras la Santísima Virgen oraba interiormente, llena de un ardiente deseo de ver a Jesús, un ángel vino a decirle que fuera a la pequeña puerta de Nicodemo, porque nuestro Señor estaba cerca. El corazón de María se inundó de gozo, se envolvió en su manto y se fue, dejando allí a las santas mujeres sin decir nada a nadie. La vi encaminarse deprisa hacia la pequeña puerta de la ciudad por donde había entrado con sus compañeras al volver del sepulcro. Caminaba con pasos apresurados, cuando la vi detenerse de pronto en un sitio solitario. Miró a lo alto de la muralla de la ciudad y el alma de nuestro Señor resplandeciente bajó hasta su madre acompañada de una multitud de almas y patriarcas. Jesús, volviéndose hacia ellos, dijo: «He aquí a María, he aquí a mi madre». Pareció darle un beso y luego desapareció. En el mismo instante en que un ángel entraba en el sepulcro y la tierra temblaba, vi a nuestro Señor resucitado, apareciéndose a su madre en el Calvario. Estaba hermoso y radiante. Su vestido, que parecía una copa, flotaba tras él. Era de un blanco azulado, como el humo visto a la luz del sol. Sus heridas resplandecían y se podían ver a través de los agujeros de las manos. Rayos luminosos salían de las puntas de sus dedos. Las almas de los patriarcas se inclinaron ante la madre de Jesús. El Salvador mostró sus heridas a su madre, que se posternó para besar sus pies. Mas él la levantó y desapareció. Se veían luces de antorchas a lo lejos cerca del sepulcro, y el horizonte se esclarecía hacia el oriente encima de Jerusalén. La Santa Virgen cayó de rodillas y besó el lugar donde había aparecido su hijo. Debían ser las 9 de la noche. Sus rodillas y sus pies se quedaron marcados sobre la piedra. La visión que había tenido la había llenado de un gozo indecible, y regresó confortada junto a las santas mujeres, a quienes halló ocupada en preparar ungüentos y perfumes. No les dijo lo que había visto, pero sus fuerzas se habían renovado. Consoló a las demás y las fortaleció en su fe. Estaban las santas mujeres cerca de la pequeña puerta de Nicodemos cuando nuestro Señor resucitó, pero no vieron nada de los prodigios que habían acontecido en el sepulcro. Tampoco sabían que habían puesto allí un guardia, porque no habían ido a la víspera a causa del sábado. Mientras se acercaban, se preguntaban entre sí con inquietud: ¿quién nos apartará la piedra de la entrada? Querían echar agua de nardo y aceite aromatizado con flores sobre el cuerpo de Jesús. Querían ofrecer a nuestro Señor
lo más precioso que pudieran encontrar para honrar su sepultura. Lo que había llevado más cosas era Salomé, no la madre de Juan, sino una mujer rica de Jerusalén, pariente de San José. Decidieron que cuando llegaran dejarían sus perfumes sobre la piedra y esperarían a que alguien pasara para apartarla. Los guardias seguían tendidos en el suelo y las fuertes convulsiones que los sacudían demostraban cuán grande había sido su terror. La piedra estaba corrida hacia la derecha de la entrada, de modo que se podía penetrar en el sepulcro sin dificultad. Los lienzos que habían servido para envolver a Jesús estaban sobre el sepulcro. La gran sábana estaba en su sitio, pero sin su cuerpo. Las vendas habían quedado sobre el borde anterior del sepulcro. Las telas con que María Santísima había envuelto la cabeza de su hijo estaban en donde había reposado ésta. Vi a las santas mujeres acercarse al jardín, pero cuando vieron las luces y los soldados tendidos alrededor del sepulcro, tuvieron miedo y se alejaron un poco. Pero Magdalena, sin pensar en el peligro, entró precipitadamente en el huerto y Salomé la siguió a cierta distancia. Otras dos, menos osadas, se quedaron en la puerta. Magdalena, al acercarse a los guardias, se sintió sobrecogida y esperó a Salomé. Las dos juntas pasaron entre los soldados caídos en el suelo y entraron en la gruta del sepulcro. Vieron la puerta apartada de la entrada y cuando, llenas de emoción, penetraron en el sepulcro, encontraron los lienzos vacíos. El sepulcro resplandecía y un ángel estaba sentado a la derecha sobre la piedra. No sé si Magdalena oyó las palabras del ángel, mas salió perturbada del jardín y corrió rápidamente a la ciudad, donde se hallaban reunidos los discípulos. No sé tampoco si el ángel habló a María Salomé, que había quedado en la entrada del sepulcro, pero la vi salir también muy deprisa del jardín, detrás de Magdalena, y reunirse con las otras dos mujeres, anunciándoles lo que había sucedido. Se llenaron de sobresalto y de alegría al mismo tiempo y no se atrevieron a entrar. Casio había esperado un rato, pensando quizá que podía ver a Jesús. Fue contárselo todo a Pilato. Al salir se encontró con las santas mujeres, les contó lo que había visto y las exhortó a que fueran a asegurarse por sus propios ojos. Ellas se animaron y entraron en el huerto. A la entrada del sepulcro vieron a dos ángeles vestidos de blanco. Se asustaron y se cubrieron los ojos con las manos y se postraron en el suelo. Pero uno de los ángeles les dijo que no tuvieran miedo y que no buscaran allí al crucificado, porque había resucitado y estaba vivo. Les mostró el sudario vacío y les mandó a decir a los discípulos lo que habían visto y oído, añadiendo que Jesús les predecería en Galilea y que recordaran sus palabras. El Hijo del Hombre será entregado en manos de los pecadores, que lo crucificarán, pero Él resucitará al tercer día. Entonces los ángeles desaparecieron. Las santas mujeres, temblando pero llenas de gozo, se volvieron hacia la ciudad. Estaban sobrecogidas y emocionadas. No se apresuraban, sino que se paraban de vez en cuando para mirar a ver si veían a nuestro Señor o si volvía Magdalena. Mientras tanto, Magdalena había ya llegado al cenáculo. Estaba fuera de sí y llamó a la puerta con fuerza. Algunos de los discípulos estaban todavía acostados. Pedro y Juan le abrieron. Magdalena les dijo desde fuera: «Se han llevado el cuerpo del Señor y no sabemos a dónde lo han llevado». Después de estas palabras se volvió corriendo al huerto. Pedro y Juan entraron alarmados en la casa y dijeron algunas palabras a los otros discípulos. Después la siguieron corriendo. Juan,
más deprisa que Pedro. Magdalena entró en el jardín y se dirigió al sepulcro. Llegaba trastornada por su dolor y sus carreras, cubierta de rocío, con el manto caído y sus hombros descubiertos, al igual que sus largos cabellos. Como estaba sola, no se atrevió a bajar a la gruta y se detuvo un instante en la entrada. Se arrodilló para mirar dentro del sepulcro y al echar hacia atrás sus cabellos que caían por su cara, vio 2 ángeles vestidos de blanco sentados a ambos extremos del sepulcro. Oyó la voz de uno de ellos que decía: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella gritó en medio de su dolor, pues no repetía más que una cosa y no tenía más que un pensamiento al saber que el cuerpo de Jesús no estaba allí. «Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Después de estas palabras, se puso a buscar frenéticamente aquí y allá, pareciéndole que iba a encontrar al Salvador, presintiendo confusamente que iba a encontrarlo y que estaba cerca de ella. Ni la aparición de los ángeles podía distraerla de este pensamiento. Parecía que no se diera cuenta de que eran ángeles y no podía pensar más que en su Maestro. «Jesús no está ahí. ¿Dónde está Jesús?». La vi moverse de un lado a otro como el que ha perdido la razón. El cabello le caía sobre ambos lados de la cara. Se lo recogió con las manos, echándoselo hacia atrás, y entonces, a 10 pasos del sepulcro, en el oriente donde el jardín sube hacia la ciudad, vi aparecer una figura vestida de blanco, entre los arbustos a la luz del sepulcro, y corriendo hacia él, oyó que le dirigía estas palabras: «Mujer, ¿por qué lloras?». Creo que era el huertano, porque había llevado una azada en la mano y sobre la cabeza un sombrero ancho que parecía hecho de corteza de árbol. Yo había visto bajo esta forma el jardinero de nuevo y recordé la parábola de Jesús que contó en Betania a las santas mujeres poco antes de su pasión. Él le preguntó de nuevo: «¿Por qué lloras?». Entonces ella, en medio de sus lágrimas, respondió: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde. Si lo has visto, dime dónde está y yo iré por él». Y volvió a dirigirle la vista frenéticamente, buscando a su alrededor. Entonces Jesús le dijo con su voz de siempre: «Magdalena». Ella reconoció su voz y, olvidando crucifixión, muerte y sepultura, como si siguiera vivo, dijo volviéndose repentinamente hacia él: «Rabí», postrándose de rodillas ante él, con sus brazos extendidos hacia los pies del resucitado. Pero él la detuvo diciéndole: «No me toques, pues aún no he subido hacia mi Padre. Ve a decirles a mis hermanos que subo hacia mi Padre y vuestro Padre, hacia mi Dios y vuestro Dios». Y desapareció. Jesús le dijo que no la tocara a causa de la impetuosidad de ella, que pensaba que él vivía la misma vida que antes. En cuanto a sus palabras: «Aún no he subido a mi Padre», quería expresar que aún no había dado las gracias al Padre por la obra de la redención, a quien pertenecen las primicias de la alegría. Pero ella, en el ímpetu de su amor, ni siquiera se daba cuenta de las cosas grandes que habían pasado. Lo único que quería era poder besar sus pies como antes. Después de un momento de perturbación, Magdalena corrió al sepulcro, donde seguían los ángeles, que le repitieron las mismas palabras que habían dicho a las otras mujeres, que no buscaran allí al crucificado, porque había resucitado como había predicho. Segura entonces del milagro, salió a buscar a las santas mujeres, encontrándolas en el camino que conduce al Gólgota. Toda esta escena no duró más de 3 minutos. Eran las 2:30 cuando nuestro Señor se había aparecido a Magdalena, y Juan y Pedro llegaban al jardín justo cuando ella acababa de irse. Juan entró primero
deteniéndose luego a la entrada del sepulcro. Miró por la piedra apartada y vio que estaba vacío. Después llegó Pedro y entró en la gruta donde vio los lienzos doblados. Juan le siguió e inmediatamente creyó que había resucitado, y ambos comprendieron claramente todas las palabras que les había dicho. Pedro escondió los lienzos bajo su manto y volvieron corriendo. Los ángeles seguían allí, pero creo que Pedro no los vio. Juan dijo más tarde a los discípulos de Emaús que había visto desde fuera un ángel. En ese momento los guardias revivieron, se levantaron y recogieron sus picas y faroles. Estaban aterrorizados. Yo los vi correr hasta llegar a las puertas de la ciudad. Mientras tanto, Magdalena contó a las santas mujeres que había visto a nuestro Señor y lo que los ángeles le habían dicho. Luego se volvió a Jerusalén y las mujeres al jardín, creyendo que allí encontrarían a los 2 apóstoles. Cuando ya estaban cerca, Jesús se les apareció vestido de blanco y les dijo: «Yo os saludo». Ellas se echaron a sus pies anonadadas. Él les dijo algunas palabras y parecía indicarles algo con la mano. Luego desapareció. Entonces las santas mujeres corrieron al cenáculo y contaron a los discípulos que quedaron allí lo que habían visto. Ellos no querían creerles ni a ellas ni a Magdalena, calificando todo lo que les decían de sueños de mujeres, hasta que volvieron Pedro y Juan. Al regresar estos se habían encontrado también con Tadeo y Santiago el menor, que los habían seguido, y estaban muy conmovidos, ya que nuestro Señor se les había aparecido a ellos también cerca del cenáculo. Yo había visto a Jesús pasar delante de Pedro y de Juan, y me pareció que Pedro lo vio, porque lo vi sobrecogerse súbitamente. No sé si los reconoció. Los 4 soldados que habían estado custodiando el sepulcro llegaron a continuación y relataron a Pilato lo mismo que a Casio, pero él, no queriendo escucharles más, lo envió a Caifás. Los demás soldados estaban ya en el templo, donde se habían reunido muchos ancianos judíos, ante los que narraban lo que había ocurrido en el huerto del sepulcro. Después de las deliberaciones, los ancianos cogieron a los soldados uno a otro y a fuerza de dinero o amenazas los fueron convenciendo para que contaran que los discípulos se habían llevado el cuerpo de Jesús mientras ellos dormían. Los soldados dijeron que sus compañeros habían ido a casa de Pilato a contarles lo mismo y que les iban a contradecir. Pero los fariseos les prometieron que lo amañarían todo con el gobernador. En esto llegaron los 2 soldados que habían ido a casa de Pilato y se negaron a rectificar lo que habían contado a éste. Se había ido corriendo el rumor de que José de Arimatea se había librado milagrosamente de la prisión. Así que cuando los soldados fueron acusados por los fariseos de haberse dejado sobornar por los discípulos de Cristo para dejarles llevarse el cuerpo, y amenazados con fuertes castigos por no presentar el cadáver de Jesús, los soldados dijeron que cómo era que no castigaran también a los que habían podido custodiar y presentar el de José. Algunos se mantuvieron firmes en lo que habían dicho y hablaron libremente del juicio inicuo de la antevíspera y del modo en que se habían interrumpido la Pascua. Fueron enviados a la cárcel. Los demás difundieron el embuste de que fue extendido por los saduceos, herodianos y fariseos, esparciéndolo por todas las sinagogas y acompañándolo de injurias contra Jesús. Sin embargo, todas esas calumnias no consiguieron lo que pretendían, porque tras la resurrección de Jesús, muchos de los judíos de la ley antigua se aparecieron a muchos de sus descendientes que eran capaces de recibir la gracia, exhortándolos a que se convirtiesen. Muchos discípulos dispersados por el país y atemorizados vieron también apariciones semejantes que los consolaron y afirmaron en la fe.